yo. Si te fallamos y a veces cometemos errores, y es una fidelidad y una misericordia de nuestro Dios que no la podemos comprender. Vamos a alabar a nuestro Dios con unos cantos. Fíjese, hermano, usted podrá tener amigos, compañeros, pero cualquiera de esas personas le pueden fallar. Y Dios no falla.
Así de sencillo. Vamos a seguir entonando unos cantos. Este canto hace mucho que no lo entonamos, pero es muy hermoso porque glorificamos y aceptamos y le damos honra y gloria. Aceptamos que Dios es nuestro. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la
Señor de señores. Él no se compara con absolutamente nadie. No sé cómo se encuentre o cómo haya venido el día de hoy. Tal vez durante la semana haya tenido problemas, haya tenido dificultades, haya tenido alguna noticia tal vez, y que ese problema o esa dificultad le haya traído inseguridad, desconfianza, incluso temor. En la Biblia tenemos varios ejemplos. Uno de los ejemplos es Josué, cuando Dios le dice en el capítulo 1: no temas, porque yo estoy contigo. En el capítulo 10 también le dice: no temas, tranquilo, porque yo estoy contigo. Y en el capítulo 11 le vuelve a decir: no temas. Pero como quiera, nosotros, aún teniendo ejemplos tan claros como lo puede ser Josué, en algún tema o en alguna noticia que nos hagan saber, al ser humanos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridad, y a veces nos olvidamos que somos hijos de Dios, y que al ser hijos de Dios tenemos una seguridad. Tal vez no se nos quiten los problemas, porque todo el mundo tiene problemas, pero sí tenemos a alguien quien nos respalda o alguien quien nos ayude con esos problemas. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos? Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Porque no abre sus labios. Gracias, Señor, porque tú me permites ser tu hijo. Gracias, Señor, porque sé que contigo hay un respaldo. Tú me cubres con tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti. Vivo para adorarte a ti. Y vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vivo para adorarte a ti. Te alabamos, Señor. Vivo para adorarte a ti. Dígaselo fuerte. Vivo para adorarte a ti. Yo vivo, Señor, para ti. Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Señor. Vivo para adorarte a ti. Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Señor, te adoramos. Vivo para adorarte a ti. Y vivo para adorarte a ti. A veces nos olvidamos de que si estamos en este lugar, solamente es por el propósito del Señor. Gracias porque pudimos levantarnos y porque nos pudimos ver enfrente a un espejo, porque tenemos vida. ¿Cuántas personas durmiendo sin abrir los ojos fallecen? ¿Cuántas personas no pueden tener este privilegio que tenemos nosotros en este momento? Si nosotros estamos aquí es porque Dios ha sido bueno y porque solamente vivimos para adorarle a Él y enaltecer su nombre. Porque no se lo decimos una última vez, pero con todo su corazón. Vivo
vivo para adorarte a ti. Te alabamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Los invito a que abran su Biblia. En el Evangelio de Santiago estamos estudiando esta carta y ya hemos predicado 2 mensajes. La primera, el domingo pasado, que fue del capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 27. El miércoles prediqué sobre el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el verso 13. Y hoy vamos a hablar y vamos a seleccionar el pasaje del capítulo 2 de Santiago, desde el verso 14 hasta el verso 26. Y vamos a hablar de la prueba de nuestra fe. Si yo hiciera una pregunta muy obvia, ¿cuántos tienen fe? Sé que todos algunos en su mayoría van a decir amén. Bueno, vamos a ver si realmente tienen fe, a la luz de lo que Santiago nos comparte. Esta carta, decía el domingo pasado, que tiene un remitente y tiene un destinatario, y viene en el capítulo 1, versículo 1. Sí, el remitente es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y el destinatario es las 12 tribus que están en la dispersión, que son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y Santiago toca un tema muy interesante, porque para ese momento la nación de Israel había vivido una experiencia muy amarga de dispersión obligada. El general Tito destruyó toda la ciudad de Jerusalén y quemaron el templo, se llevaron todos los tesoros del templo y ellos ya no tenían un lugar de reunión, de sacrificios, de adoración, porque el templo había sido destruido. Y ahora les quedaba solo reunirse en las sinagogas, reunirse en sus casas y de esa manera rendirle culto a Dios. Y Santiago ve la necesidad de darles una carta motivacional para que no se distrajeran mucho y se apartaran de Dios. Pero vamos a leer en el capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? Dice: hermanos míos, fíjese lo que Santiago nos habla. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y fíjese lo que Santiago nos comparte: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Entonces la fe nos va a perfeccionar. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Gracias. Fíjese que ahora nos cansamos con media hora de alabanza. Antes durábamos una hora, ¿verdad? Y sí nos cansábamos, pero era una hora. Y antes hacíamos mucho el ejercicio de siéntense, pónganse de pie y siéntense y vuélvanse a sentar y vuélvanse a, y ahora aplaudan y ahora ya no, ya le seguimos de filo. Por eso yo creo que estamos más enfermos, ¿verdad? Que nos falta ejercicio. Pero gracias damos a Dios por estos muchachos que nos dirigen la alabanza de una manera muy especial. Amén. Que Dios los bendiga a ellos. Amén. Hoy vamos a hablar de la prueba de nuestra fe. Y es el tercer mensaje que vamos a estudiar. Esta lectura, hermanos, tan especial, nos hace abordar precisamente el tema con respecto a nuestra fe. Pero realmente pudiéramos decir que estos versículos que ya hemos leído, estos versículos que ya nosotros hemos leído con mucho cuidado, hermanos, vienen siendo el corazón mismo de toda la carta. Es el corazón de toda la carta. Y Santiago, el que escribe esto, es hermanito en carne de Jesús. Es hijo de María, hijo de José. Jesús era el mayor y después nace Santiago con 3 años de diferencia. Y después vienen otros 8 hijos, otros 6 hijos más. En total fueron 9 los hijos que tuvo María. La historia nos dice que María se casó cuando tenía 14 años. Por eso tienen muchos hijos. Porque pues ya ve, ahora se casan ya después de, pues ya no. Y ella se casó a los 14 años en las usos y costumbres del pueblo judío. El muchacho a los 12 ya era casadero, a los 12. Y hoy a los 24 todavía, a los 32 y no se van de la casa. Lo piensan, dicen, no, es que está muy difícil. Antes a los 12 y 14 ya fuera. Y ahora ni con flit salen. La voy a pensar. Y que escribe esta carta de una manera muy inteligente y muy atinada es Santiago. Y estos versículos son el corazón mismo de toda la carta. Porque el apóstol Santiago, con la autoridad que él tiene, al ser un servidor muy cercano a Jesús, nos dice que la fe que salva es una fe viva, es una fe que se activa al ver la necesidad de nuestro prójimo, al ver la necesidad de nuestros hermanos. Por eso Jesús nos dejó un tesoro maravilloso en aquella parábola del buen samaritano, cuando ellos, los fariseos, los estudiólogos, los sabiondos, los despreciables, los hipócritas, le preguntaron: ¿y quién es nuestro prójimo? Qué pregunta tan necia. Pero Jesús era muy paciente y les dijo: miren, les voy a contar una historia.
que es una parábola. Y ustedes la saben. Finalmente Jesús dice, vayan y hagan lo mismo. Esto es. No le hace que no sea tu hermano, que sea tu enemigo, pero ves la necesidad de la gente. Y esa es la forma en que nosotros vamos a demostrar nuestro verdadero amor y nuestra verdadera fe. Es decir, hermanos, que nuestra fe debe ejercitarse en las buenas acciones de parte nuestra hacia nuestro prójimo. Esa es precisamente la fe que Santiago aquí nos presenta. Y Santiago, el apóstol, nos habla, hermanos, de que la mejor evidencia también de nuestra salvación eterna son mis obras. Y mis obras son las que dan testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Yo puedo decir que yo tengo fe y que yo amo a Dios, pero ¿dónde están nuestras obras? Nuestra fe se manifiesta a través de nuestras obras. Es lo que Santiago nos quiere enseñar en esta ocasión. Por eso debemos tener mucho cuidado. Porque mire, cuando hablamos de la fe bíblica, no se trata nada más de caer en ese juego, hermanos, religioso, de decir, confiésalo, decláralo. No es eso, no es eso. No se trata de confesarlo o declararlo, o decir solamente yo tengo fe, o de hacer una confesión personal. Eso, mis hermanos, aunque suele oírse muy bonito, pero esa es solo una actitud religiosa, que si no guardamos un correcto equilibrio podemos caer en el fanatismo y podemos caer en un terreno peligroso, muy pantanoso, que se llama engaño. Y Santiago aborda este tema para que nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado en cuanto a eso de la fe, que a veces se manipula mucho. Por eso el apóstol Pablo dice que vendrán falsos. ¿Falsos qué? Falsos maestros de la fe. Falsas enseñanzas. Y si hay falsos maestros y hay falsa enseñanza, por lógica, hermano, que tendremos falsos creyentes que creen, pero realmente no lo son. Y es ahí donde Santiago quiere rescatarnos para que nosotros no caigamos en el engaño, porque el engaño es muy peligroso y más cuando se trata de la fe. Acuérdense que Satanás vino ¿a qué? A matar y a destruir. Y Satanás nos avergüenza cuando nuestra fe no está cimentada en la verdad de Dios. Por eso, hermanos, el asunto de la fe es algo muy profundo, porque esto está más bien relacionado, o pudiéramos decir que esto de la fe, mis hermanos, está vinculado con nuestra salvación eterna. Está vinculado con nuestra salvación eterna. Cuando la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá, y no son palabras de Pablo, Pablo solo transcribió lo que se dice en el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Esto nos habla, hermanos, o nos está hablando de nuestra fe. Y es muy importante, no solamente para la vida presente, sino para nuestra eternidad. Por eso debemos abordarlo con mucho cuidado, con muchas pincitas, tomar cada palabra que Santiago nos comparte. Porque Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este tema, hermanos, nos
desenmascara a muchos de nosotros que aseguramos que somos salvos por el simple hecho de estar aquí. Y aunque esto es muy bueno, hermanos, el estar aquí, el venir, el congregarnos, sin embargo, el no tener nuestra fe activada de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar a un punto de preocupación al final de nuestra carrera. Mire, vamos a ver algunos pasajes, porque yo no quiero que se quede solo en este concepto. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:7. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Aunque son varias cosas importantes, ahí hay algo básico para nosotros, y Pablo es muy directo y muy certero cuando dice así. ¿Ya lo tiene? 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Pablo ya estaba para tomar el túnel oscuro, hermanos, y morir aquí y proyectarse hacia la eternidad, porque está establecido que todos vamos a morir, hermanos. Algunos nos quedan pocos días ya. Ya son días los que nos quedan, ya son menos los días, porque así es esto, todos vamos de paso. Y el apóstol Pablo nos da algo referente a esto de la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero Pablo vuelve a abordar el tema, dice, y he guardado la fe. Y Pablo va más allá en el verso 8, léanlo ustedes, ¿qué dice el verso 8? Por lo tanto, ¿qué? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor justo juez. Pero no solo a mí, dice, sino también a aquellos que esperamos su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesús, hermano? ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesús? De veras, hermanos, ¿están en espera de eso o están en espera de otras cosas? Nuestra fe debe estar fundamentada en esta esperanza viva. Por eso Santiago en esta ocasión nos abre su corazón y nos comparte de la fe sin obras es muerta. De nada sirve nuestra vida cristiana. Nuestra vida como cristianos, hermanos, se activa precisamente por esa chispa espiritual que es la fe. Sin fe es imposible. Esa fe, hermanos, que Hebreos la define como, ¿se acuerdan de lo que dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa chispa es la que nos conecta, es la que nos hace ver aquellas cosas que parecen imposibles para nosotros. Y nuestra vida cristiana, si no está fundamentada en esa chispa que es nuestra fe, porque nuestra fe, mis hermanos, es la que nos conecta a esa dimensión tan anhelada como lo es nuestra eternidad. Es nuestra fe la que nos enlaza, la que nos conecta, es nuestra fe la que nos enchufa y la que nos da esa energía de movernos en esa convicción. La fe ha sido muy manipulada por muchos en todo tiempo, no solo ahora, en todo tiempo. Y Santiago aborda este tema y lo hace con mucha sabiduría y lo hace con mucho cuidado. Porque miren, hermanos, si la fe es el elemento que garantiza nuestra eternidad, porque sin fe es imposible ver a Dios, sin santidad es imposible, es otro de los elementos, pero la fe es el elemento que garantiza nuestra eternidad y nosotros no estamos seguros de garantizar que nuestra fe está dentro del marco de lo genuino.
entonces, mis hermanos, estamos corriendo riesgos de que no vayamos a disfrutar de la gloria que Dios preparó para todos nosotros. Es necesario activar nuestra fe. Por eso, cuando nosotros abordamos este tema de la fe, es necesario que lo hagamos con mucha transparencia y con mucha honestidad. Porque hoy, hermanos, como que ha sido muy devaluado esto de la fe, de tal manera que dicen muchos que no importa cómo se viva aquí, que no importa cómo se viva ahora. Muchas de esas personas aseguran que todos vamos a ser salvos sin importar cómo vivamos aquí en la tierra. Porque ellos aseguran que todos vamos a ser salvos y que vamos a ser salvos en diferentes escalas. Eso no es cierto. Acuérdense que la Biblia nos dice que unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Vamos a decirlo más fuerte, ¿está bien, hermanos? Unos se levantarán y otros para condenación eterna. ¿De cuál grupo, a cuál club pertenecemos nosotros? Esta es la oportunidad de hacer cuentas con Dios, de meternos en el laboratorio espiritual y que Dios nos haga un examen, como decía David: examíname aún de los pecados que me son ocultos. No sea, hermanos, que creamos nosotros que estamos bien y nuestro nombre ya no está en el libro de la vida, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Dice, al lago de fuego. Y yo no quiero que ustedes vayan allá. Yo creo sinceramente que ustedes quieren la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, y para eso el camino que debemos tomar es el camino de la fe. Pero debemos ser muy honestos y muy transparentes. Hay otros que no creen en la salvación, por eso viven como viven, por eso hacen lo que hacen. El diablo ha filtrado ciertos pensamientos que los han contaminado con la verdad de Dios y ahora están confundidos. Y algunos creen que son lo que no son. Por eso la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Todo esto, hermano, nos dice claramente que el ser humano, este pasaje que hemos leído, fíjese, nos dice varias cosas. Primero, que el ser humano es justificado por la fe. El ser humano es justificado por la fe. Que el ser humano es perdonado por la fe. Tus pecados te son perdonados. Y dijeron, ¿y cómo puede perdonar pecados? ¿Acaso es Dios? Jesús es Dios. Amén, hermanos. Jesucristo es Dios. Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que nos acompaña siempre. Pero también nos habla este pasaje que el hombre es hecho hijo de Dios por la fe. Por la fe. Que el ser humano es heredero de las promesas por la fe también. Que el ser humano verá la resurrección por la fe. Que el ser humano verá la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros estemos bien sintonizados en el camino de la fe, hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo tenía luchas permanentes? El apóstol Pablo, como lo tenía Santiago, y decía Pablo, a mí nadie me apartará ¿de qué? Del amor, porque el amor, hermanos, ya se los he dicho, espero no lo olviden jamás, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Por amor estamos aquí, porque de tal manera amó Dios a quien, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. Ese es el deseo de Dios, que todos acudamos voluntariamente a esta invitación por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Pero, hermanos, debemos tener mucho cuidado,
porque nuestra fe debe ser genuina y nuestra fe debe ser verdadera. Podemos decir a través de lo que leemos la Biblia que hay distintas clases de fe dentro del pueblo de Dios. Hay una fe para nuestra salvación, hay otra fe para recibir milagros y hay una fe también para hacer milagros. Pero fíjese, hermanos, debe de quedar bien claro, por favor, para que no se decepcione y no se frustre en su caminar con Dios. No todos, hermanos, óigame bien esto, no todos los que profesan la fe cristiana son necesariamente salvos. No son. No todos los que profesan la fe cristiana son salvos. Y eso fue desde el principio. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 8. Por favor, vaya conmigo. En el capítulo 8, desde el verso 9, nos habla de que había un hombre que se llamaba ¿cómo? Un hombre. Nos habla de Simón, un hombre que creyó, que fue bautizado, pero su conducta demostró, hermanos, que su fe no era sincera, que su fe no tenía una fe salvadora. Mire, vea el verso 13, por favor, de ahí. Leámoslo juntos. También creyó Simón mismo, y habiéndose ¿qué? Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Y cómo estaba Simón, hermanos? Estaba atónito. Pero descubrimos finalmente que fue descubierto. Aparentemente estaba bien integrado, pero la verdad era que no. Leamos por favor ahí el verso 20. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro a este Simón? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjese lo que le sentencia a Pedro, una autoridad tremenda. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Ahí está el detalle, como dijo aquel. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tremendo, hermanos. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Parecía. ¿Cuántos Simón han pasado por aquí, hermanos, que parece que son? Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, les gana la ambición, les gana. Y se van. Y uno dice, oye, pero si parecía, hombre, casi predicaba. Pues son los Simón que siempre vienen a la iglesia. Y el detalle no es que no eran sinceros, no eran francos, sino que el problema era, ¿cuál era el problema de Simón? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Aquí lo dice, tu corazón no está recto delante de Dios. Falsificas, juegas, manipulas, eres un mentiroso. Solo hay intereses mezquinos y materiales. Yo creo que usted y yo conocemos a muchos pastores que solo predican por dinero. Estamos hartos de eso. Cantantes que son artistas en el canto porque lo hacen bien, pero solo lo hacen por dinero. Me paga tanto, si no, no voy. Y el problema no está arriba, está también abajo. Hay quienes solamente están por interés. Su corazón no está limpio delante de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Solo aparentó que era cristiano, pero la fe de Simón era solamente una fe externa de apariencia, porque había algo que no estaba bien. ¿Qué cosa no estaba bien en Simón, hermanos? Su corazón no había cambiado. ¿Qué dice Dios, hermano, cuando nos invita a caminar con Él? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, ser cristiano hay que pagar el precio. Ya lo veíamos en el mensaje del miércoles.
Ya lo veíamos, precisamente eso, de que no es fácil servir al Señor. Hay veces nomás por el simple hecho de que ya se den cuenta que somos cristianos, por eso algunos esconden eso, de que no los descubran en el trabajo que son evangélicos, porque se van a burlar de ellos, el aleluya, y cada quien con la suya, y uno vivió todo eso. No, este es hermano, y comienza uno a sentirse, solo por ser cristiano, comienzan esos golpeteos. Y más cuando hay ese elitismo que Santiago dice que no debe haber, que debemos de tener cuidado con eso, que nosotros debemos ver a todos por igual. Porque Dios no hace acepción de personas. Aún en la familia, cuando se dan cuenta que usted ya es creyente, y más cuando ya se bautizó, le dan la espalda, se burlan de usted por el simple hecho de hacer las cosas buenas. Y nuestro corazón se va formateando para ser agradables delante de Dios. No es que seamos perfectos. Tenemos guerras espirituales de todos los niveles. Por eso Pablo descubre y nos comparte cuando dice: nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra los cuales no hay arma natural que los pueda vencer, pero la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege. Hay quien lo venció, y en Cristo, decía Pablo, nosotros somos más que vencedores. El problema de este hombre que se nos escribe aquí en el libro de los Hechos es que su corazón no había cambiado. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Todavía andamos rasguñando las cosas que no son agradables a Dios. El corazón de este hombre no había cambiado, se había bautizado, estaba emocionado con los milagros que se veían ahí, y Felipe, el gran evangelista, haciendo cosas extraordinarias, pero finalmente se descubre la verdad. Y el apóstol Pedro lo señala, y claramente: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice ahí en el verso 22, por favor, de Hechos: arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, qué tremendo, Pedro. Oh, me gustaría tener ese espíritu ahora de Pedro para ver cómo está su corazón. ¿Qué les parece que yo les diga lo mismo que Simón? Pero al menos Pedro fue muy sincero. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? ¿Reconoció? ¿Saben ustedes que Simón reconoció? ¿Dónde está? Ahí está, mírenlo más adelante, verso 24. ¿Lo quiere leer conmigo? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él reconoció que algo no estaba bien, que su corazón no había sido totalmente entregado a la fe del Señor Jesucristo. Había hecho su confesión de fe al punto de bautizarse, pero su conducta demostraba que su fe no estaba a la altura que se necesita para asegurar nuestra eternidad en Cristo Jesús. Esto es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. San Juan capítulo 2, por favor. Vayamos a San Juan capítulo 2. Ya lo tenemos. Capítulo 2, en el verso 23 al 25.
Fíjese lo que dice la palabra. Y hay un encabezado en algunas Biblias que dice: Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, fíjese, leamos con mucho cuidado. Dice: muchos que creyeron en qué, en su nombre, viendo que, pero, ahí está el pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Él no se fiaba. Es decir, que todas estas personas estaban muy impresionadas por los milagros que Jesús hacía. Pero realmente ellos, hermanos, no lograron dimensionar el amor de Dios. Si no logramos entender eso, créalo, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No se trata solamente, como decía Pablo, si esperamos solamente aquí, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí, ni esperamos solo aquí. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía de esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. No esperamos solo aquí. No solamente venimos a recibir las glorias humanas, sino que estamos preparándonos todos los días por medio de la fe en Cristo Jesús para recibir la corona de la vida eterna. Es ahí donde nosotros debemos, hermanos, no descuidarnos. Este mundo, todos vamos de paso, todos vamos a morir un día. El día que menos se imagina nos van a traer la noticia: ya se quedaron sin pastor, se murió el hermano Raúl. ¿Qué le pasó? No sé, de repente nada más se acostó a dormir y ya no despertó, ya se fue. O cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros somos mortales, pero lo que nos va a proyectar hacia una eternidad gloriosa es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía: sea que vivamos o que muramos, ¿qué decía Pablo? Somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor Jesucristo realmente, hermanos? Si usted no ha aceptado a Cristo, está en grande peligro. Es ahí donde Santiago nos ayuda mucho y trata este tema, hermanos, súper importante, porque este asunto de la fe es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de vida o de muerte. Miren, hermanos, es muy peligroso que alguien pueda creer que es salvo cuando realmente no lo sea. Es muy peligroso. Y el Señor nos advierte: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre. Sí, pero el Señor les dirá: no los conozco. Discúlpeme, pero ustedes no traen el sello de garantía. Ustedes son cristianos hechos en China. Parecen originales, pero realmente no lo son. No los conozco. El Señor nos advierte, nos dice: esto es muy peligroso. Que nosotros podamos creer que somos salvos cuando realmente no lo somos. Y si esa persona o esas personas se equivocan en este punto crucial, les puede costar su destino eterno. Mire lo que nos dice ahí Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando Santiago de la fe que salva, no de la fe que nos entretiene con milagros. Yo creo sinceramente, hermanos, que si la gente fuera agradecida y los milagros salvaran,
Por eso los milagros no fueron la esencia del ministerio de Jesús. ¿Cuánta gente ha recibido milagros de Dios? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Por eso el Señor un día se enfada y les dice a los discípulos: ustedes están igual que ellos, me andan siguiendo solo por lo que les doy. Váyanse si quieren ir con ellos también. El Señor traía un mensaje de salvación eterna, no solamente de salvación temporal. Jesús me siguen por lo que les estoy dando y por lo que estoy haciendo, pero yo no vine a eso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Yo he venido para que sean salvos, para que entiendan que Dios es amor, que no es ese Dios del pasado que solamente está destruyendo y dividiendo las fronteras a la humanidad. No, nosotros somos uno en Cristo. Y el mensaje que traigo es el mensaje del amor. Santiago está hablando de la fe que salva. Santiago nos está llevando de una manera muy inteligente, hermanos, porque nos aclara que la fe que salva es una fe activa, es una fe viva. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no activo mi fe, de nada sirve tener el carro del año. Si el carro del año necesita la llave y aparte necesito activarme, esa gasolina que mueve el vehículo, y eso que nos mueve a nosotros es la fe. De nada sirve. Vayamos por favor a San Juan capítulo 14, verso 21. Por favor, léanlo bien conmigo. ¿Qué dice la Escritura? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Voy a esperar que lo encuentren, hermano, porque me interesa que lo lean, porque algunos nunca lo han leído. Lo han visto, pero no lo han leído. 14:21, San Juan 14:21. ¿Ya? Digan amén si ya lo tienen. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué más dice ahí? Y me manifestaré a él. Miren, hermano, nos debe quedar bien claro a nosotros, o que aunque nosotros no somos salvos por las obras, sin embargo, nadie puede decir que tiene fe en Cristo Jesús si no lo demuestran sus obras. Si nuestra fe es estéril, es imposible creer que somos salvos. ¿Se acuerdan de aquel cuadro que apareció de repente, una higuera estéril que no tenía fruto? ¿Y qué dijo el Señor? La maldijo y la higuera se secó. Y ahí el Señor utiliza para darnos una lección. Así será. El que no lleva fruto, ese no. No hay. Porque la fe verdadera es una fe que se activa en el amor de Dios. La fe nuestra debe activarse en el amor de Dios. Si no está el amor de Dios en nosotros, vana es nuestra fe. Y es ahí donde Santiago quiere sacarnos. Quiere que nosotros entendamos. Y luego hace un comparativo demasiado fuerte. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Qué tremenda comparación hace Santiago. No, yo creo, también los demonios creen. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Ellos creen y tiemblan. Y Santiago nos lleva un poquito más allá. Mas ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego hace algo histórico al volverse al tiempo de Abraham y lo usa como un ejemplo maravilloso.
Es importante, hermanos, que el amor se mantenga en nosotros, pero vinculado a la fe. Son paralelas, caminan la fe y el amor. Vaya conmigo rápidamente, hermanos, a Gálatas 5:6. Fíjese lo que dice Pablo a los hermanos de Gálatas, que eran insensatos estos Gálatas. Estos Gálatas eran tercos, hermano. Se creían muy, así como algunos de ustedes, que se creen muy, y no son nada. Como dicen los muchachos, se creen muy sácale punta y no tienen ni borrador. Pero mire lo que Pablo dice a los hermanos en Gálatas capítulo 5 verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el qué, sino la fe que obra por el amor. Ahí está fundamentada nuestra fe, en el amor de Dios. Si yo hago las cosas solo por obligación, soy el más digno de lástima. Pero si lo hago por amor, eso cambia todas las cosas. Eso cambia todo, le da una consonancia, le da un sabor, le da un sentido diferente cuando las cosas se hacen por amor. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, para proyectar lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros, hermanos, la atmósfera será diferente. Pero cuando lo mío solo es el que yo me proyecte, el que me conozcan a mí, eso va a debilitar todo nuestro esfuerzo, de nada va a servir. Es el amor lo que realmente va a proyectarnos a nosotros si nosotros nos establecemos en la fe que se fundamenta en el amor de Dios. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Ahora, ¿cuál amor? Si ayudamos a nuestros hermanos es porque realmente amamos a Dios. Nuestra fe, hermanos, nunca camina sola. Nuestra fe nunca camina sola. Santiago 2:18, mire lo que nos dice. Por eso Santiago está peleando esa tesis de decir, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, dime entonces dónde está tu fe. Pero mire lo que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que salva, hermanos, es una fe activa en el verdadero amor de Dios. La fe que Santiago nos comparte ahora es uno de los elementos que nos aseguran nuestra eternidad con Dios. Por eso, mis hermanos, debemos hacer un análisis serio. Como dije ya hace un momento, si nuestra fe que profesamos ahora es una fe original o es una fe de apariencia, o es una fe hecha en China que no era genuina, que tal vez si nuestra fe pasa, hermana, por el escáner divino, lo más seguro es que seamos rechazados por el simple hecho de no tener una fe verdadera y una fe genuina. Dios exige de nosotros porque Él nos dio lo máximo a nosotros. Y Pablo logra visualizar eso cuando dice, si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas? ¿Y cuál fue la frase de Jesús que nos da esperanza? Porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Si esto no fuera cierto, yo les dijera que voy a preparar, pero en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo quiero que donde yo esté, vosotros estén conmigo. Y no se necesita hacer
grandes sacrificios, sino activar nuestra fe. La fe está puesta en cada uno de nosotros. Es esa chispa, hermanos, que nos sintoniza con Dios, que nos acerca a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es nuestra fe la que nos logra, hermanos, abrir nuestros ojos a la realidad eterna y nos hace buscar a Dios de una manera genuina y verdadera. Cuando leemos esta carta de Santiago y somos sinceros y honestos con nosotros mismos, y cuando nos dejamos guiar, hermanos, por el Espíritu Santo, vamos a redescubrir nuestra verdadera fe. Vamos a redescubrir nuestra verdadera fe. Hay muchos en las iglesias que viven engañados acerca de su salvación. Creen que son salvos, pero en realidad sus vidas no demuestran obediencia a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en la carta o en aquel testimonio del Apocalipsis? Allá no van a entrar. Y ya una descripción de quienes no van a entrar. Ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras, dice, esos no entrarán, ni los mentirosos, dice. Eso es muy claro. Debemos de tener mucho cuidado. Si nuestras vidas demuestran que no hay una obediencia a Dios, si en nuestras vidas no hay diferencia entre el mundo y un cristiano, debemos de tener cuidado. Quiero leer un último versículo para cerrar esta. Mateo 5:20. ¿Qué dice Mateo 5:20, hermanos? Porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué?, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Debemos mantener activada nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que nada ni nadie nos aparte del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estos tiempos creo que lo que debemos buscar es activarnos en la fe del Hijo de Dios. Olvídese de otras cosas. Sufrimos, lloramos, pasamos experiencias muy amargas, pero todo lo puedo, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lloramos, sí lloramos. ¿Saben ustedes que un año después que crucificaron a Jesús, María, la madre de Jesús, murió? Un año después, a los 54 años de edad. Murió. El dolor fue tan grande, tan difícil. Pero cuando el dolor se transforma en nuestra agonía, es porque nuestra fe la hemos desviado del Dios que fortalece nuestra fe en medio de las tribulaciones. Uno de los salmos que más nos ayuda como un escudo, el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, dice, estarás seguro. Venga lo que venga, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor están puestos en el único Dios verdadero, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. ¿Quieren orar conmigo, hermanos? Y haga un examen para que usted no sea engañado y yo no me vaya a sentir mal, porque el día aquel final me van a decir: Raúl, este no iba ahí contigo, sí, y luego, pues no, el escáner no lo pasa.
Lo rechaza, fíjate. Pero ¿cómo, hombre? Si parecía que era. No, pues no. Se equivocó. Qué feo. Hoy hagamos un examen personal y digamos: Señor, ten misericordia, como dijo Simón a Pedro. Oren a Dios, Señor, para que no suceda esto que ustedes dicen, porque yo sé que sí va a pasar. Hermanos, antes que sea demasiado tarde, busquemos a Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos, por favor? ¿Quiere estar en pie conmigo, por favor, y hablar con Dios? Cada uno de nosotros, hermanos, jamás debemos olvidar que la fe salvadora es una fe que se activa en las obras de hacer el bien a nuestro prójimo. La fe no solamente es una doctrina, sino que nuestra fe debe estar acompañada de la obediencia a la palabra de Dios, pero hacerlo por amor. ¿Qué estamos haciendo para merecer? ¿Cómo estamos actuando nosotros para obtener de Dios esa bendición? ¿Cómo me gustaría que hoy nos metiéramos en el laboratorio de Dios todos? Y en lugar de estarnos justificando siempre, mejor caer ante Él y rendirnos ante Él y decirle: Señor, soy pecador. Perdóname, Señor. Ayúdame. Ten misericordia de nosotros. Porque no es del que comienza, sino del que termina, el que recibirá la corona de la vida. Quizá usted dice: hermano, yo desde niña voy a la iglesia, ¿y eso qué? Pero si no tiene fe, ¿de qué sirve? Hermano, pero si yo, sí, pero ¿dónde está tu fe? Santiago dice: muéstrame tu fe a través de tus obras. Es lo que Santiago quiere enseñarnos el día de hoy. Santiago creía que porque tenía dinero podía comprar todo. Dijo: no, eso no se compra con dinero, Simón. Eso no se compra con dinero, Simón, le dice Pedro a ese hombre. Tienes que tener un corazón limpio delante de Dios. Y tu corazón está contaminado, Simón. Es nuestra fe la que mueve el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe se activa en el amor que tengamos de Dios. Y el amor se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Pero una obediencia total. Aleluya. Espíritu Santo, guíanos, examínanos, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender todo esto, Señor. Puedes creer, qué maravilloso es. Es usted el que va a decidir. Es usted el que va a decidir tomar el camino de la fe. Pero el camino de la fe es a través de las obras que se demuestran. Y las obras se hacen en el amor, que es la esencia del carácter de Dios. Aleluya. Bendito, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Te amamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos,
Te adoramos. Aleluya. Que no se pierda el gozo de nuestra salvación. Que se mantenga en el fundamento de nuestra fe, de nuestras obras, del amor de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor, para no desviarnos del propósito principal. Necesitamos sentir tu presencia entre nosotros cada día, Señor. Aleluya. Tendrás libertad. Esa libertad que necesitamos para adorar a Dios. Aleluya, aleluya.